Desde que Xavi anunció que se va al final de la temporada, pues han mejorado las cosas, sin embargo, conforme han ido mejorando las cosas, pues cada vez le preguntan más sobre su continuidad, si va a continuar, si no va a continuar, y siempre que le preguntan si va a continuar o no, es con suposiciones positivas que están relacionadas con, bueno, pero si al final pasa esto, te podrías quedar, tal. Y Xavi sigue diciendo que no. Entonces yo lo que voy es a que se ha cambiado el tono, es decir, se ha cambiado la dinámica desde que anunció que se va al final de la temporada. Y esto por una parte nos deja una situación de debilidad, nos deja una situación pues mala realmente, porque tenemos que buscar a un nuevo entrenador. Sin embargo, así como nos da una sensación totalmente mala, pues podemos también confirmar otra cosa, y es que en realidad todo este cambio de dinámica, que ya incluso muchos pidan que se quede, viene más que nada por una cuestión de entorno, donde por supuesto prensa está incluida. Sin embargo, creo que más allá del tema de la prensa, estamos hablando más de la gran mayoría, la gran masa en general, que en este caso es el culé. Y el culé es el máximo responsable. Respecto a esto ya hemos comentado muchas cosas. Hemos comentado que, bueno, pues Xavi debería continuar. Hemos señalado las críticas exageradas de la afición, y específicamente respecto a esto habíamos hecho aquí un video donde hablábamos de que el culé antes quería que se fuera Xavi, ahora quiere que se quede y mañana lo va a querer otra vez fuera, refiriéndome a, bueno, pues este ventajismo siempre cortoplacista que se basa en el resultado, en el resultado, que se basa siempre en para dónde sopla el viento, y señalé que se me hace muy perjudicial. Sin embargo, ahora de lo que quiero comentar es en términos que más allá de eso van, pues sí, en términos de que el culé es bueno, realmente es un secreto a voces porque ya todos lo sabemos, pero un secreto que ya todos deberíamos conocer, sí, que es que el culé, sí, el barcelonista, pues es el máximo responsable de lo que pase con el Barça. Irónicamente, pese a que por encima de él está el entrenador, los jugadores, todos, o sea, prácticamente todos los protagonistas están por encima de él. Y aún así, pese a todo esto, yo señalaría que el culé sí es el máximo responsable, pese a que no tengo una injerencia directa. ¿Por qué? Pues porque el culé al final es el que va a poner ahí a entrenadores, va a poner y quitar el apoyo para entrenadores, para presidentes y para jugadores. Y esto lo que va a causar es una cosa, y eso que va a causar pues es que ciertos proyectos sí tengan apoyo y ciertos proyectos no, y lo que va a resultar de esto va a ser que ciertos proyectos salgan adelante y ciertos proyectos no. Entonces, si nosotros obedecemos esta lógica, es muy peligroso que entonces el culé no apoye buenos proyectos y apoye malos proyectos, es decir, tiene injerencia directa y es el máximo responsable. Y generalmente siempre que hablamos de responsabilidades, siempre a todos les gusta aventar la piedra y esconder la mano. ¿Por qué? Pues porque a nadie les gusta asumir su propia responsabilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, el equipo suele ir mal? Lo que suele pasar es que se suelen señalar cosas del estilo, sí, pero pues aquí la culpa la tiene el de aquí, la tiene el de allá, la tiene Bartomeu, que ha dejado una mala gestión, la tiene Tebas, que nos ha bloqueado, la tiene la culpa Laporta por no haber fichado mejor, la tiene Xavi por no haber sido capaz de sacar a los jugadores, tal. Que por supuesto muchas de estas cosas sí son ciertas, pero no por ser ciertas sobrecarguemos toda la responsabilidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, no podemos sobrecargar toda la responsabilidad ahí, porque realmente sí tiene responsabilidad, pero quien tiene más responsabilidad
responsabilidad, irónicamente yo diría que es el aficionado. Sí, el aficionado. Irónicamente más que, repito, más, pero absolutamente más que cualquier otro cargo. Y esto generalmente no gusta porque, repito, siempre uno se suele excusar en que, bueno, pues es que la culpa la tiene el de aquí, la tiene el de allá, tal. Y no gusta reconocer la propia culpa. Para mí, la culpa de muchas de las cosas que suceden actualmente viene, pues, por influencia directa del culé. Entonces, si nosotros entendemos esto así, el culé es quien debe ser responsable y quien tiene que hacer análisis serios sobre la situación de su equipo y tiene que tomar la mejor decisión. No vamos a decir que acierte porque, oye, es muy difícil en esto del fútbol. Sin embargo, cuando tú tienes argumentos de sobra para ver que ciertas cosas van bien y digamos que no vayas a gestionarlo de una buena manera y que al contrario de gestionarlo bien siempre se esté con una negatividad especial, pues podemos concluir que estamos en un problema. Sí, que estamos en un problema. Porque entonces si el culé tiene más responsabilidad que el presidente y que todos, pues en pocas palabras es quien tiene la influencia directa y puede hacer que el equipo vaya a un buen o mal camino. Repito, esto no gusta de nunca, prácticamente nunca de asumir, porque uno puede pensar entonces ante una problemática así de que Xavi se va, puede pensar, bueno, pero ahora va a resultar que es mi culpa que Xavi se vaya. Y realmente, pues realmente sí, porque si siempre las críticas o las interpretaciones son en tono negativo, pero y que pese a que sean negativas, son vendiendo literalmente que todo es demasiado negativo. Por ejemplo, que si estamos en un bajón, pues no entender que, bueno, oye, estamos en un bajón, pero pues tenemos cierta estructura, hay que aprovechar, ¿no? No, el tema de que se sobreexagera y de que se sea demasiado negativo cuando la situación es negativa, pero no como para perder la cabeza y pues quemar todo, porque se entiende que tienes una estructura y que hay cierta, entre lo negativo, pues no estás tan mal como antes. Entonces el asunto es que en una cuestión así se trata de no terminar sobrevendiendo o vendiendo que estás peor de lo que realmente estás, porque automáticamente con tu apoyo lo que vas a causar es que terminemos yendo pues a la baja, que terminemos perjudicándonos y terminemos yendo a una situación negativa, más negativa de la que realmente es. Y al final, ¿qué quiere decir? Pues de que de una cosa se hizo un bulo mayor y que ese bulo mayor fue lo que terminó afectando. Entonces un problema menor, un problema que tenía su nivel, pues se hizo un problema por el estar exagerando en la interpretación y decir que todo es más negativo de lo que realmente es. Entonces el culé sí tiene la responsabilidad directa de si Xavi continúa o no. El culé sí tiene la responsabilidad sí tiene injerencia en el equipo, ¿sí? Y pese a que, repito, los protagonistas son los que en un principio sobre el papel tienen más responsabilidad, pese a que no tengan un puesto en el organigrama, el culé sí tiene responsabilidad y sí tiene culpa. Y esto, repito, no gusta nunca asumir. Sí es algo que siempre gusta responsabilizar a los demás. O sea, es como una especie de papa caliente que siempre se avienta. Que, por ejemplo, yo estoy todo el día que si esto es negativo. Y ya cuando la burbuja estalla, pues automáticamente arrojo la papa caliente y digo, pero no vaya a ser que la culpa ahora es mía, tal. Realmente sí. Y repito, no gusta asumir. Pese a que en esto del fútbol pues siempre hay roles y cada quien va a tener su diferente nivel de crítica, pero el tema de el entorno es vital. Y tal vez una voz no haga realmente suficiente peso, pero ¿qué es lo que pasa cuando una voz se suma a otras miles de voces? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que se hace una corriente de opinión popular. Y si esa corriente de opinión popular termina siendo demasiado negativa, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a ser como una especie de ancla para el equipo. Es como si estuvieses nadando y de la nada pues te amarraran, te pusieron unas esposas donde unos grilletes que tienen pues una pesa y evidentemente así te va a costar mucho nadar, te vas a hundir y aquello va a ser el Titanic. Pues bueno, esto es lo mismo, va a ser una especie de ancla. Y si de por sí estamos ante una situación en la que estamos pues tristemente en una época donde pues los jugadores da la sensación total de que son demasiado débiles anímicamente, que si tú los volteas a ver les da ansiedad, pues si tú a esto le sumas si tú al clima le sumas esto, pues es una situación de
es un caldo de cultivo perfecto para que estemos se dé la situación en la que estamos, donde tienes un buen proyecto, sin embargo el entrenador no va a continuar porque ya sabemos el tema de lo que sucede aquí con el clima, el entorno, y no va a continuar y te tienes que aguantar porque pues es lo que el culé ha decidido. Entonces yo lo que voy no es a señalar lo de siempre, que el culé tiene responsabilidad, sino... y tampoco a decir que tiene que cambiar, pese a que también lo hemos comentado y tiene que cambiar el culé, si no ningún proyecto va a salir adelante, sino el objetivo es simplemente reconocer que tienen la responsabilidad. Al final, ¿qué es de lo que se trata aquí? Que hay un entorno negativo afecta, lo hemos comentado, que se tiene que tienen que cambiar para no afectar a otros proyectos de futuro, lo hemos comentado, que el culé tiene influencia, ya lo hemos comentado. Ahora el objetivo es simplemente que reconozcan la culpa. Porque ¿qué es lo que pasa si uno no reconoce la culpa? Pues lo que va a suceder es que entonces de esta lección no se aprendió prácticamente nada. Entonces quiere decir que a futuro con otros entrenadores va a pasar lo mismo. Si por ejemplo si aprendiéramos lo que sucedió y decimos, bueno, al final sí teníamos proyecto, no debimos echarlo, estábamos bien, ¿qué es lo que va a pasar? Puede ser, oye, pues hemos aprendido la lección y ya por el próximo que venga, pues yo aprendiendo de lo que pasó, tomo nota y digo, pues es malo, digamos que hacer críticas negativas, pero más negativas de lo usual. Si van a ser negativas, que sean negativas en concordancia con la verdadera cantidad de negatividad y siempre dejando todo en contexto. Sí, siempre en contexto de que, bueno, estamos mal en esto, pero en esto sí, en esto estamos bien, tal. Ajá, pero mientras no se reconozca la culpa, mientras se bote la papa caliente, lo que va a suceder es que con el próximo entrenador va a ser igual. Y el ciclo se repetirá de aquí hasta el infinito. Es como esa frase de quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Lo mismo. Quien no conoce sus errores está destinado a repetirlos y en este caso es así. En este caso es así. Así es como estamos y por eso estamos en la situación en la que estamos. Y si el culé no lo reconoce, esta situación se va a volver a dar en el futuro. Es una burbuja que tarde o temprano va a estallar. Que basta con que llegue otro entrenador y aunque gane 3 tripletes, basta con que empiece un momento negativo para que esa burbuja estalle. Sí, entonces de aquí la importancia de que el culé lo reconozca. Entonces yo no pretendo decir que el barcelonismo tiene que cambiar, porque eso ya lo hemos dicho, y en parte no lo voy a decir porque sé que no va a pasar, que no van a cambiar, y tampoco pues pretendo decir otra cosa en plan, pues no sé, que son los responsables porque lo sabemos. El chiste es ahora simplemente señalar el hecho de que se tienen que reconocer las culpas, porque si no se reconocen estamos en aprietos. Estamos en aprietos y esos aprietos nos va a costar el futuro de otro entrenador. Desde que Xavi anunció que se va, todas las interpretaciones son positivas, lo que quiere decir que ha mejorado la dinámica, pero aparte de mejorar la dinámica, ha mejorado la interpretación. Sí, la interpretación, lo que es el entrenador. ¿Qué quiere decir? Que realmente no es un apoyo real el que se le tiene a Xavi, es un apoyo que es siempre dependiendo de cómo van las cosas. Si en estos momentos fuéramos mal, no habría apoyo, es decir, las sensaciones hacia él serían negativas, serían críticas negativas y sería un rechazo. Es decir, el apoyo que se está viendo a Xavi realmente no es apoyo, simplemente es comentarios consecuentes y totalmente responsabilizados de una dinámica positiva, porque si el aire no sopla a favor, si la situación fuese contraria de sobra, pero de mucha sobra, ya estaríamos seguramente en una mala situación que nos pondría en aprietos verdaderos. Entonces de aquí que yo señale que se tienen que asumir las culpas si realmente este apoyo que hay realmente no es apoyo real, porque si fuese apoyo real, pero apoyo del de veras, se dejarían claro que desde un principio no se hubiera exagerado tanto con las críticas, se hubiera dejado cuenta que es negativo, pero no al nivel de perder la cabeza. Entonces, se tiene que reconocer la culpa. ¿Y por qué estoy seguro pese a esto que no va a pasar? Pues porque así ha pasado en el pasado. Por ejemplo, si nosotros nos vamos con Luis Enrique, ¿qué es lo que pasó? Se señaló a Luis Enrique como el responsable, Luis Enrique se fue. ¿Y cuál fue la situación que se dio después? Que terminamos yendo mal, Luis Enrique en la selección española fue bien y se demostró que aquí se cometió un error. Ahora muchos piden a Luis Enrique, sin embargo, no han reconocido su error. No han reconocido que
que se equivocaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahí se cometió un error, no se rectificó, o sea, uno no lo puede ver y no puede tomar nota. Entonces, uno se equivocó. Se equivocó y no se aprendió. Entonces no se ha dejado de manifiesto y no ha pasado allí. Y si no ha pasado ahí, no va a pasar ahora. Esto va a ser prácticamente así. Siempre. Y pues es una demostración de, pues por una parte, lo limitado que está el futuro del Barça. Y que esto, pues ya no tiene sentido el comentar si va a cambiar o no. Porque no va a cambiar. No ha cambiado en el pasado, no va a cambiar ahora. Y así como no ha cambiado, se debería por supuesto señalar más ese hecho, que todos estén conscientes y que sea tema de debate, o sea, que sea tendencia lo que causa el culé con su opinión, para que todas estas personas al menos sean conscientes de lo que están haciendo y que vean lo que están haciendo. Entonces es un poco la situación en la que estamos, en la que hemos estado ya antes y en la que vamos a volver a estar en el futuro. Entonces de aquí que se sea consecuente y se sea responsable. Lo principal para poder, no va a cambiar, pero si al menos se tiene una pequeña voluntad, el primer paso de absolutamente todos es reconocer la culpa, reconocer el error y reconocer que X o Y persona tuvo la culpa. Es decir, primero reconocer el error y después reconocer si yo tuve culpa de tal. Eso es lo primero. Ese es el primer paso. Entonces el culé tiene que reconocer su propia responsabilidad sobre esto. Y pues es la razón por la cual se va Xavi, por la cual se ha ido Luis Enrique, por la cual prácticamente nunca podemos tener estabilidad deportiva, porque no hay estabilidad social. Y ahora simplemente es eso: reconocer la culpa y tener en claro que sí, en sí, pese a que no haya un cargo formal dentro de un culé dentro del equipo, como es el crítico, es el que da el ok o da la aprobación o no aprobación para X o Y proyecto. Sí, el culé, pese a que no esté en el organigrama, sí tiene injerencia y sí está por encima de todos, porque es quien va a decidir el futuro del club. Y mientras no se reconozca, pues vamos a ir mal. Simplemente eso, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en el canal principal de mi manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.